Vamos a pasar a la escritura. Me da mucho gusto verlos. Creo que de las mejores formas en que podemos nosotros celebrar estos días o estar en estos días, me refiero nosotros los cristianos, nosotros los creyentes, es esto, ¿no? Adorando al Señor, estudiando su palabra. Definitivamente, nosotros los cristianos no podemos tomar estos días como los toma todo el mundo, donde hay disolución, ya lo decía el hermano, donde hay muchas cosas, ¿no? Donde supuestamente celebran el nacimiento de aquel que en la práctica rechazan a Jesús. Pero nosotros los cristianos, nosotros los creyentes, aquellos que hemos sido bendecidos por su pura gracia, podemos hacerlo de una manera diferente, adorándolo, agradeciéndole. Todos los días debemos agradecer, todos los días, pero también estos días, también estos días debemos agradecer. Y precisamente por ya sea el día o el tema que en estos días se da por la temporada y todo ello, que es acerca del nacimiento del Hijo de Dios. Y en la serie en la que estamos nosotros estudiando acerca de la gracia de Dios, del buen entendimiento de la gracia de Dios, creo que podemos aprovechar o buscar aprovechar de la mejor manera este día para hablar acerca de la mayor muestra de la gracia de Dios. Creo que podemos aprovechar eso. Dios nos puede bendecir a través de su palabra. Entonces, hoy quiero hablarle de eso. Hoy quiero hablar acerca de la mayor muestra de la gracia de Dios. Dentro de la serie acerca de la gracia que estamos estudiando, el buen entendimiento de la gracia de Dios, la gracia de Dios en la vida del creyente, hoy vamos a hablar acerca de este tema. Porque hemos estado hablando de eso, si recuerdan todos ustedes, ¿no? Hemos estado hablando acerca de el tema de la gracia de Dios. Hemos dicho que la gracia es un regalo inmerecido, que es una gran bendición, o sea que es una bendición, pero no es cualquier bendición, es una enorme bendición, la gracia de Dios. La gracia de Dios es el favor generoso de Dios a favor de nosotros los indignos. Es la decisión de Dios de bendecirnos en lugar de maldecirnos. Eso es la gracia de Dios. Eso es la gracia de Dios. Es un don celestial gratuito. De una y de muchas maneras hemos estado abundando acerca de esto y vamos a seguir abundando en este tema. Cuando hablamos acerca de la gracia de Dios, amados, ¿cuál es la muestra más grande de esa gracia que viene a tu mente? El sacrificio de Jesús. ¿Quién más? La salvación que Él nos otorga. ¿Qué más? El que haya enviado a su Hijo Jesucristo. ¿Alguien más? La vida eterna. ¿Alguien más? Su perdón. Definitivamente todas las cosas que mencionan ustedes tienen que ver con la gracia de Dios, definitivamente. Pero, ¿cuál es la muestra más grande de la gracia de Dios? Eso es el propósito que tengo yo hoy
con ustedes al presentarle y estudiar con ustedes juntos este tema. Vamos a pedirle a Dios su gracia, su ayuda, su bendición a través de una oración. Padre, te agradecemos que nos permitas estar reunidos en este día. Gracias por cada hermano, por cada hermana, por cada persona que estamos hoy aquí congregados o de manera virtual, Señor, viéndonos a través de la transmisión. Gracias, gracias que nos permites nuevamente acercarnos a ti y a tu palabra, Señor, para ser instruidos, para ser bendecidos. Gracias, Señor, y te pedimos, Padre, por Cristo Jesús, que tú abras nuestro entendimiento, abras nuestra mente, nuestro corazón, nos enseñes, nos eduques, nos convenzas que es tu verdad y tu palabra, porque así lo prometiste, Señor, que tu Espíritu Santo nos dirigiría, nos guiaría a toda la verdad. Y la verdad es Cristo. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Edúcanos, Señor. Guíanos, enséñanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Vamos a la Escritura. Evangelio de Lucas, capítulo número 2. Vamos a situarnos en un momento histórico, importante. Tan importante que marcó la historia del hombre en un antes y en un después. Al día de hoy, nosotros nos encontramos en la fecha de 24 de diciembre de 2023, después de Cristo. Este acontecimiento que vamos a leer ahorita en la Escritura partió la historia del ser humano en dos etapas, en dos momentos. Es un momento histórico. Lucas 2, capítulo, versículo número 7 al versículo número 15, leemos así: y dio al y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Verso 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él, con el ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Verso 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Cuando nosotros pensamos en el nacimiento de Jesús, nosotros debemos estar conscientes de que Dios estaba buscando satisfacer la verdadera necesidad de la humanidad. Hemos dicho que el tema central, de los temas centrales de la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, es, número uno, manifestar la gloria de Dios, y número dos, la salvación del hombre. Y que esto segundo nos lleva a lo primero, ¿no? Cuando Dios salva a un pecador, hay gran gozo
en el reino de los cielos, entre los ángeles. Pero ¿qué creen? Ese gozo no es precisamente en primera instancia por el pecador que es salvado. Ese gozo que hay en los cielos cuando un pecador se arrepiente es precisamente por la gracia de Dios. Los ángeles se alegran de mirar cómo Dios se deleita en tener misericordia. Cuando hay fiesta en los cielos, cuando hay un pecador que se arrepiente, no es por el pecador que se arrepiente, es por el Salvador que acaba de salvar a otro indigno pecador. Por eso hay fiesta en los cielos, hermanos. Por eso hay fiesta en los cielos. Entonces, de los temas centrales de la Escritura, la gloria de Dios. Y no hay otro tema más importante que ese en toda la Escritura. Después de ese viene la salvación del hombre, que cuando hay la salvación de un ser humano, nos lleva a la gloria de Dios. Cuando hablamos de la salvación del ser humano, vienen otros temas importantes, que no son el tema principal de la Escritura, pero que son temas importantes. La fe, el arrepentimiento, la obediencia al Señor. Y muchas de las doctrinas que hemos estado aprendiendo que el Señor en su misericordia, en su bondad para con nosotros nos ha estado enseñando. Y cuando nosotros nos situamos en un pasaje como este, donde vemos que el Señor Dios envió a su Hijo, el Padre envió a su Hijo, que es el Cristo, a nacer en las condiciones en que nació, necesitamos estar conscientes que Dios estaba buscando satisfacer la verdadera necesidad de la humanidad para el ser glorificado, para el ser muy honrado. Recuerdan que hemos estado hablando acerca de la gracia común, hemos mencionado muchos ejemplos de la gracia común. ¿Todos recuerdan eso? ¿Todos lo tienen presente cuando hablamos acerca de la gracia común? Que es una parte de la gracia de Dios. Es una parte de la gracia de Dios. ¿Alguien me puede decir qué entiendes que es la gracia común? La gracia común de Dios es una parte de la gracia de Dios y es aquella que se extiende de manera general a todo ser humano, siendo creyente o no creyente. Esa es la gracia común. La gracia de Dios que se extiende a todo ser humano, tenga fe o no tenga fe, crea en el Señor o no crea en el Señor. Y algunos ejemplos que encontramos en la Escritura es, por ejemplo, lo hemos mencionado, como cuando el Señor Jesús dice que Él hace salir su sol sobre justos e injustos, ¿no? Eso es parte de la gracia común. O sea, aun y cuando hay gente que no le ama, que no le obedece, que no le sirve, que no ni siquiera quiere tener nada que ver con Dios, Dios le bendice con algo. Y el sol es una bendición, dígame usted si no, ahorita que estamos aquí en Rancho Congelado. El sol es una bendición y el Señor hace salir su sol sobre justos, injustos. También ese mismo pasaje dice que Él hace llover. La lluvia es de Dios. La lluvia es del Señor, pero Él la da aunque el campesino se acuerde del Señor o no se acuerde del Señor. El Señor da su lluvia. Y así nosotros podemos hablar de muchos ejemplos más de la naturaleza. Hay enorme cantidad de paisajes naturales hermosos que no solamente los disfrutan los hijos de Dios, ¿no? También lo disfrutan la gente que no ama a Dios, que no sirve a Dios, que no son creyentes, también disfrutan de la naturaleza y aquellos pasajes hermosos que son de Dios, porque Él es el creador de todas las cosas y permite que aún los inconversos se deleiten en su creación, ¿no? Y ahí ves como la gente en su Facebook sube imágenes de que fueron a tal lugar y se tomaron fotos en la montaña, en el bosque, en la playa, en el mar, en el mar Caribe, con aquel mar verde turquesa y quisiéramos estar ahí ahorita. Y eso son cosas que el Señor permite
a toda la gente, ¿no? Pero no solamente eso, la salud es parte de la gracia común de Dios, el trabajo, parte de la gracia común de Dios. Y pudiéramos hacer la lista enorme, dones y talentos que Dios ha dado a gente para hacer cosas en el arte, en la tecnología, que son parte de la gracia común de Dios. Sin embargo, ninguna de todas esas bendiciones de Dios serían algo tan relevante si nosotros no tenemos a Cristo. Nada de eso, nada de eso, nada de todas las bendiciones y bondades que nosotros recibimos y experimentamos serían verdaderamente relevantes o son verdaderamente relevantes si nosotros no tenemos a Cristo. ¿De qué le sirve a una persona tener salud si no tiene a Cristo? ¿Qué es lo que hace con su salud cuando no tiene a Cristo? ¿Qué es lo que hace con sus fuerzas cuando no tiene a Cristo? ¿Qué es lo que hace con sus bienes cuando no tiene a Cristo? ¿Qué es lo que hace con su dinero cuando no tiene a Cristo? Muchas de las bendiciones que Dios da, cuando no tienes a Cristo, lo echas a perder, lo echamos a perder. Lo convertimos en un perjuicio, no prejuicio, perjuicio, en algo dañino para nosotros. Eso es lo que nosotros hacemos. Y es entonces por esto que Cristo es la mayor muestra de la gracia de Dios. Ni siquiera es la salvación, hermanos. Ni siquiera es la vida eterna. ¿Alguno de ustedes desearía vida eterna sin Cristo? ¿Alguno de ustedes desearía vida eterna sin Cristo? ¿Alguno de ustedes anhelaría salvación, pero sin Cristo? Lo que los cristianos verdaderamente anhelamos, valoramos, amamos, ni siquiera es la salvación, ni siquiera es la vida eterna. Lo que amamos y anhelamos es a Cristo. Eso es lo que queremos. Eso es lo que anhelamos cada vez más y más de Cristo. Cristo es la mayor muestra de la gracia de Dios. El versículo 7, amados, de Lucas 2, nos sitúa, nos ubica en el momento donde ya Jesús había nacido. Y el verso 8 nos dice que había pastores, dice el verso número 8, había pastores que cuidaban los rebaños durante toda la noche. Esos pastores eran en aquel tiempo gente muy trabajadora, gente valiente, gente que estaba acostumbrada y expuesta a diferentes peligros de esos lugares. La verdad es que en aquellos tiempos, aquellas regiones de Palestina, aquellas regiones de la historia bíblica, eran peligrosos, ¿no? De repente por ahí está el relato del buen samaritano, ¿no? Dice que ladrones le salieron y lo golpearon y lo robaron. Bueno, no es una alegoría, se estaba relatando algo de lo que comúnmente sucedía en esos tiempos y en esos lugares. O sea, ladrones siempre han existido, siempre han hecho sus maldades, nada más que hoy se suben en una itálica, hoy se ponen gorras, hoy se ponen cubrebocas, pero siempre ha existido la maldad, siempre ha existido esto. Y aquellas personas, los pastores, se exponían a aquellos peligros cuando salían a cuidar sus rebaños durante la noche. No solamente ladrones, animales salvajes, inclemencias del tiempo. Eran personas que hacían turnos largos para estar cuidando sus ovejas, pasar la noche y cumplir con su trabajo. Realmente era un trabajo pesado lo que hacían estos pastores todos los días en esos tiempos. Era su trabajo. Esta clase trabajadora era una clase social de las clases bajas de aquellos tiempos y por eso era una clase social despreciada.
Los pastores pertenecían a una clase social que era menospreciada, tanto por las clases sociales altas como las clases sacerdotales, y todos ellos eran despreciados, no los querían. Y por lo que ya les decía yo, la misma naturaleza de su trabajo, a esta clase de pastores se les dificultaba cumplir con todas las exigencias de los rituales que su religión les exigía en aquel tiempo. No se presentaban a todas las reuniones, no iban a todos los rituales. Y entonces también esta era una parte por la cual los sacerdotes, los levitas, menospreciaban a los pastores, porque no estaban disponibles todo el tiempo para llegar al templo y cumplir con esos ritos que la clase religiosa exigía. Eran mirados con desprecio. Esta clase era mirada con desprecio. Y esto es muy particular, amados, porque cuando hablamos nosotros acerca de la gracia de Dios, de aquellas bendiciones para los indignos, es muy significativo que nosotros leemos aquí en este pasaje que los ángeles se le presentaron a los pastores. No se les presentaron a la clase social alta, no se les presentaron a la clase sacerdotal, se le presentó a la clase más despreciada de aquel tiempo, a los indignos, a los indignos. Y mientras estos pastores se encontraban cuidando sus rebaños, en medio del silencio, en medio de la oscuridad, nos dice el verso 9, que se les presentó un ángel del Señor. Siempre cuando me encuentro en pasajes así, medito eso, ¿no? Qué sencillo leemos pasajes como estos, pero qué diferente es cuando nosotros tratamos de ponernos un poquito, tratamos un poquito de ponernos en ese momento, de tratar de imaginar qué está o que hubiese sido estar en ese momento en los zapatos de aquellos pastores que estaban en ese lugar cuidando sus rebaños en medio de la noche, en medio del silencio, y que en ese momento, dice, se les presentó un ángel del Señor. Y escucha cómo dice, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Nuestra mente limitada le cuesta trabajo imaginar qué es esto. A nuestra mente limitada le cuesta trabajo imaginar qué es que la gloria del Señor les rodeó. A lo mejor nos imaginamos muchas luces resplandecientes, a lo mejor nos imaginamos que el lugar se pone todo en blanco brilloso. Podemos imaginar muchas cosas, pero realmente, ¿qué sucedió cuando la Escritura dice que a esa gente indigna, a esa gente pobre, la gloria del Señor los rodeó? ¿Qué significa, hermanos? ¿Qué es el hecho de que en un anuncio como el anuncio que se iba a dar del nacimiento del Hijo de Dios, del nacimiento del Cristo, la gloria del Señor los rodeó? Y es muy significativo que nosotros pongamos atención a todas estas cosas que acontecieron en el momento del anuncio del nacimiento del Salvador, porque nos da muchas señales. O sea, definitivamente el Señor a través de esto nos comunica cuán importante y cuán relevante era ese momento, era ese anuncio. Número 1, se apareció un ángel. Así como todos los días se nos aparecen ángeles a nosotros, ni siquiera, o sea, no le tomamos mucha importancia. No, ¿verdad? No. A nosotros no se nos están apareciendo ángeles cada ratito. Y a ellos se les apareció un ángel. Inmediatamente después del ángel, la gloria del Señor los rodeó, dice así, al punto que, como humanos, dice, tuvieron gran temor. Tuvieron gran temor. Estos pastores también conocían, aunque no eran tan cumplidos
en los ritos que en el templo se demandaban, ya lo expliqué por la naturaleza de su trabajo, ellos conocían la escritura, ellos conocían las profecías, ellos tenían conocimiento acerca de las profecías, acerca del Mesías, y también eran pecadores. Esta gente era pecadora. Y por eso es que cuando estuvieron expuestos a la gloria del Señor, tuvieron gran temor. Tuvieron gran temor. ¿Qué otros personajes de la Escritura vienen a tu mente que cuando tuvieron un contacto con la gloria del Señor tuvieron gran temor? ¿En qué momento? Ok, Abraham, Isaías, y creo que es un pasaje más claro, Moisés, Pablo, María vio ángel, ajá, pero, ¿mandé? ¿En qué momento? La transfiguración, ¿sí? Ah, ok, que vieron a Jesús de lejos, ¿sí? Ok. Definitivamente, ¿no? Nuestra naturaleza humana ante esas cosas se estremece. Y dice que estos pastores no fueron la excepción. Estos pastores tuvieron gran temor. Adán, cuando escuchó la voz del Señor en el Edén, en el huerto del Edén, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo cuando escuchó su voz? Se escondió. Se escondió, tuvo miedo. Así es. Mientras que en aquel tiempo, hermanos, la gloria humana se encontraba, en ese momento se encontraba en el Imperio Romano, ¿no? En ese momento Roma estaba en su apogeo de esplendor. Jerusalén, pues ni se diga, de Jerusalén estaban queriendo hacer, ahí radicaba la alta jerarquía judía. Mientras en esos lugares la gloria humana se centraba ahí, en esos lugares, la gloria del Señor se encontraba allá en las frías colinas de Belén. No llegó al templo. El templo todavía existía, pero la gloria del Señor no llegó al templo. La gloria del Señor no llegó a esos lugares donde los hombres ponen su gloria. El Señor quiso poner su gloria allá, en las colinas, donde estaba la gente indigna, indigna. La reacción de aquellos pastores ya lo vimos, se sintieron atemorizados. Y después el verso 10 dice, nos vamos al verso 10, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Yo les decía, qué importante es que nosotros pongamos atención a lo que nos comunica el Señor en un momento como este. El ángel les dijo, no teman, al contrario, les voy a dar noticias, fíjate cómo lo dice, ¿de qué? De gran gozo. Noticias de gran gozo. Están todos paralizados, llenos de miedo. El ángel les habla, los tranquiliza y les dice, no, esto no es para que tengas temor, esto no es para que te espantes, porque traigo noticias que te van a alegrar sobremanera, de gran gozo. Imagínate tú este evento y estas palabras después de un gran periodo de sequía espiritual, hermanos. Ya el ministerio de Juan el Bautista estaba también por el Señor preparando. Ya unos meses antes había nacido Juan el Bautista, ¿no? Unos meses antes, ya el Señor estaba preparando a aquel que prepararía el camino, pero hasta ese momento, hermanos, había un periodo de hambruna espiritual, de sequía espiritual. Se calcula que por ahí de
400 años transcurrieron de silencio entre el último libro del Antiguo Testamento y este momento. 400 años de silencio de Dios. 400 años donde la gente fue entregada a la vanidad de sus pensamientos, a la religión de sus corazones. 400 años. En 400 años, ¿cuántas generaciones hay en 400 años, hermanos? 6, más o menos. 6 generaciones donde el abuelo no tenía mucho que transmitir espiritualmente a sus hijos ni a sus nietos. Y así sucesivamente durante muchas generaciones, o varias generaciones por lo menos. Y el Señor estaba aquí hablando después de 400 años. Estaba hablando. No podía ser cualquier cosa. No podía ser de una manera sencilla. No podía ser una manera insignificante. Tenía que manifestarse la gloria del Señor, porque después de 400 años las promesas sobre el Mesías se cumplirían. Se estarían cumpliendo ya. El Mesías prometido desde Génesis. ¿Qué profecía acerca del Mesías recuerdas que hay en Génesis? Exacto, exacto. Desde Génesis fue prometido el Mesías. Y así, diferentes hombres de Dios hablaron anunciando el nacimiento del Cristo, del Salvador, del Mesías. No podía ser un momento cualquiera. De tal manera que a esos hombres indignos, a esos pastores, en un lugar como ese, la gloria del Señor se presentó. La gloria del Señor se presentó. ¿Y cuál era la noticia? He aquí os doy nuevas de gran gozo. He aquí os doy nuevas de gran gozo. El Evangelio, hermanos, el Evangelio son noticias reconfortantes. El mensaje de Dios siempre es reconfortante y siempre debe llevar esperanza. Nosotros que predicamos, siempre nuestro mensaje debe llevar esperanza, porque la palabra de Dios siempre trae esperanza, siempre, después del mensaje, inclusive después del mensaje aterradores, donde viene el juicio, donde viene el castigo por el pecado, donde viene la condena por el pecado, siempre hay un mensaje de esperanza. Nunca Dios deja al pecador sin esperanza, nunca. El pecador es el que decide no abrazarse de esa esperanza cuando el pecador dice: yo no quiero nada de Dios, yo no quiero nada de Cristo, yo prefiero abrazar mi pecado. Ah, bueno, para ese pecador que prefiere abrazar su pecado, el mensaje no es muy esperanzador. Pero siempre el mensaje de Dios es reconfortante. Aun cuando en aquellos mensajes tan duros del Antiguo Testamento, donde Dios instaba al arrepentimiento, donde Dios instaba a dejarse a su pecado, donde Dios siempre les decía: y yo me volveré a vosotros. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Siempre el mensaje de Dios tenía una esperanza, siempre. Mensajes tan duros como lo encontramos en el libro de Jeremías, mensajes tan duros como encontramos en el libro de Lamentaciones, pero siempre al final el Señor daba una esperanza. Y aquí se estaba anunciando la esperanza que Dios estaba reafirmando después de haber sido dada por muchos de sus hombres de Dios. Dios estaba reafirmando su mensaje de esperanza, porque el Evangelio es la buena noticia de Dios. Eso significa evangelio, buena noticia de Dios. Y aquí el ángel está dando una razón concreta para que ellos puedan aferrarse a ella y abandonen su miedo. Estaba hablándoles, les estaba dando a su entendimiento una razón lógica para que ellos abandonaran sus temores y abrazaran la esperanza. Les doy noticias, les doy nuevas de gran gozo. Y ese gozo definitivamente estaba asociado al nacimiento del Salvador. Sí, indirectamente estaba hablando de la salvación,
Pero nuestra salvación es gloriosa principalmente por quien es el Salvador, hermanos. Por eso es gloriosa nuestra salvación, por quien es el Salvador. Nuestro Salvador no es cualquier persona. Nuestro Salvador no es cualquier personaje. Nuestro Salvador es el mismísimo Hijo de Dios, que voluntariamente decidió dejar su lugar, de dejar la compañía del Padre, dejar su trono, voluntariamente decidió venir a este lugar a vivir entre nosotros, encarnarse, el Hijo de Dios encarnado para darnos salvación. Pero la salvación es gloriosa por quien es el Salvador. Como lo reflexionábamos en la mañana, ¿de qué nos sirve esta salvación si no tenemos a Cristo, hermanos? Nuestra gloria no es nuestra salvación. Nuestra gloria es que fuimos amados por Cristo. Nuestra gloria es que Cristo, el Hijo de Dios, dio su vida por nosotros. Que el Rey de Reyes, Señor de Señores, subió a una cruz y asumió nuestro castigo y asumió nuestro lugar. Esa es nuestra gloria. Esa es nuestra valía, hermanos, lo que nos da valor. No es que somos salvos por el mero hecho de ser salvos. Lo que nos da valor es que el Hijo de Dios nos dio valor tomando nuestro lugar de castigo y dándonos vida. Esa es nuestra valía. Nuevas de gran gozo. Fíjense que aún dentro de los círculos cristianos hay quien demerita mucho el momento del nacimiento del Hijo de Dios y le dan solamente importancia a la muerte del Hijo de Dios. Sin embargo, es importante que nosotros reflexionemos que así como Pablo dijo que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. De la misma manera, si Cristo no hubiera nacido, entonces Él no hubiera podido morir. Y si no hubiera podido morir, no hubiera podido resucitar. Un muerto no un vivo no resucita. Entonces, todo esto es parte del plan de Dios. No solamente su muerte, no solamente su resurrección, sino el Evangelio es el nacimiento, la vida, la muerte, la resurrección y el ministerio actual del Señor Jesús. Eso es las buenas noticias del Evangelio. Esas son las nuevas de gran gozo que el ángel aquí estaba anunciando. El Hijo de Dios va a nacer, y va a nacer porque va a vivir entre ustedes 30 y tantos años. Y después de esos 30 y tantos años, Él va a cumplir el propósito por el cual vino a esta tierra. Morirá para pagar por el pecado de esta humanidad. Pero al tercer día, el Padre lo resucitará con poder del Espíritu. Y una vez resucitado, será llevado a la diestra del Padre, donde vive para interceder por los suyos. Eso es el Evangelio, hermanos. Si tú le quitas una de esas partes al Evangelio, el Evangelio está incompleto. El Evangelio está incompleto. Sea cual sea la fecha del nacimiento del Hijo de Dios, eso es lo menos importante. Eso es lo menos importante. La fecha del nacimiento del Hijo de Dios es lo menos importante. Lo que es realmente importante es que a estos pastores les dieron noticias de gran gozo porque iban a ser. El hecho importante es que Cristo nació. Y nació para vivir entre nosotros. Y vivió entre nosotros para enseñarnos cómo se puede vivir aquí en esta tierra. Y después cumplir con el propósito que el Padre le había encomendado. Pagar por el pecado de la humanidad, de todos nosotros. Entonces, yo le decía, el inconverso no celebra el nacimiento de Cristo, porque todos los días le rechaza, todos los días lo ignora. No podemos nosotros creer que es cierto que un día se junta para celebrar el nacimiento del Hijo de Dios. Pero nosotros los cristianos sí debemos dar el valor al nacimiento, también al nacimiento del Hijo
de Dios. Repito, sin nacimiento no hay muerte, y sin muerte no hay resurrección, y sin resurrección no hay salvación de los pecadores. No hay salvación de los pecadores. El evangelio es nacimiento, vida, muerte, resurrección y ministerio actual de Cristo. Eso es el evangelio. ¿Qué mayor gozo habrá que la realización y la aceptación de que Dios mismo, por medio del sacrificio de su único Hijo, había logrado la solución al más grande problema del mundo, el pecado? En ese momento se estaba anunciando. Dice el verso 10, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Y cuando los ángeles estaban hablando esto, estaban diciendo que esta salvación iba a estar disponible para todas las personas que son de la fe y se arrepientan de sus pecados. No está hablando como algunos lugares enseñan de la salvación universal, donde finalmente todo ser humano será salvo. No, la Biblia es clara cuando dice que si alguno no es de la fe, no es de Cristo. Si alguno no tiene fe, si alguno no se arrepiente de sus pecados y cree en el Señor, no es de Él. No es de Él. Pero sí está hablando de que esa fe iba a estar disponible para toda nacionalidad, raza, edad, estatus social, sexo, educación. Nada de eso sería impedimento para la salvación que se estaba otorgando y se estaba anunciando en ese momento a través del nacimiento del Mesías, del nacimiento del Cristo, de toda tribu, lengua, raza y nación. De toda tribu, lengua, raza y nación. Si se arrepienten y creen. Porque hemos aprendido a través de la Escritura que el único requisito es creer. Creer. Y de la mano va agarrado, porque cuando una persona verdaderamente cree, es la única manera en que verdaderamente se puede arrepentir. A lo largo de todos estos años he podido ver gente que se arrepiente, y lo pongo entre comillas, porque no cree. Y entonces ese arrepentimiento no le ayuda, no le aprovecha nada. O bien se vuelve una persona que está esclavizada a una conciencia condenada, o es una persona que nunca tiene paz, porque siempre vive condenada precisamente. El verdadero arrepentimiento es el que nace de una verdadera fe. Una persona se arrepiente genuinamente y de corazón cuando le ha sido dada la verdadera fe para creer. Por cuanto cree que el Señor ha venido por ella, que el Señor le está llamando, que el Señor le escucha, es que ella puede libremente abrir su corazón diciéndole: perdóname, perdóname por esto, perdóname por lo otro, perdóname por qué hice, perdóname porque soy, perdóname, Señor. El único requisito es creer. La salvación es por gracia, por medio de la fe, y no nos cansaremos de repetirlo. Es por esto que esto debe ser proclamado por todo el mundo. Esta fe debe ser proclamada por todo el mundo. Porque los que rechazan esta fe no podrán ser salvos y no podrán experimentar estas nuevas de gran gozo. Nuevas de gran gozo. Una maravillosa bendición, hermanos, que es para todo aquel que cree, para que el que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vida eterna. Agüita, por favor. Vemos pues entonces que la salvación que estaba siendo anunciada estaba disponible para todo aquel que creyera, y sería una salvación integral y completa. Salvación integral y completa. Quiero recordarles nada más que, gracias hermano, gracias, que una cosa es salvación
Y esa se puede dar en este momento, en el momento en que la persona cree, el Señor lo puede perdonar y salvar. Y otra cosa es santificación, que es lo que sigue a la salvación. Son dos cosas diferentes. Lo aclaro porque algunas personas confunden salvación con santificación. Salvación es la obra de Dios perdonando por la fe en Cristo Jesús a una persona pecadora. Eso es salvación. Santificación es la obra del Espíritu Santo regenerando a aquella persona que por todos sus años de vivir alejados de Dios y en el pecado, se corrompió y se descompuso. Necesita ser transformado. Eso es santificación y eso sí es un proceso. Eso sí, el Señor va haciendo una obra en nosotros y a través de diferentes situaciones, en jóvenes va santificándolos. Cuando esos jóvenes se casan, quiero decirles que el matrimonio es un estado santificador. El matrimonio nos va santificando porque nos confronta. Primeramente nos confronta a nuestro propio corazón, a nuestro propio carácter. Eso es lo que hace el matrimonio. Después te confronta el de tu cónyuge. Eso es algo que va de la mano. Pero primeramente en el matrimonio ves que sale de ti, qué es lo que hay en ti. Y cuando el Espíritu Santo está presente y mora en esa persona, le hace ver, mira lo que hay. Esto es necesario quitarlo. Esto es necesario transformarlo. Esto es necesario ir a la palabra, ir a Dios para que te ayude a cambiar todas estas cosas. Y así, la paternidad y la maternidad son santificadores, hermanos. Por ahí escuchaba un ejemplo de un predicador que decía, cuando yo era soltero, hermanos, yo creía que tenía todos los frutos del Espíritu. Cuando me casé y nacieron mis hijos, no encontraba ni uno. Era impaciente, era medio resentido, no tenía dominio propio. Cuando estaba solito, uy, sí, bien santito y bien lleno del Espíritu y todos los frutos del Espíritu. Cuando me casé, ¿en dónde se fueron? El matrimonio es santificador. A través de todas esas cosas el Señor nos va santificando. A través del trato entre hermanos nos va santificando. Dice el proverbio, fierro con fierro, ah, salen chispas. Cuando está la gracia y cuando estamos en Dios y cuando los dos tenemos el Espíritu, fierro con fierro, se aguzan, se afilan, se afilan. Es para bien, es lo que quiere decir. Bien, seguimos adelante. Verso 11 dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Un Salvador que es Cristo el Señor. Esta buena noticia que los ángeles traían consistía que había nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. El ángel está trayendo a los pastores datos específicos que aunque cualquier judío que tuviera algún conocimiento de las Escrituras sabía que el Mesías vendría de la tribu de Judá, descendiente de la tribu del linaje de David, pero aquí el ángel está llamando al recién nacido tres cosas importantes, hermanos. Tres cosas importantes. Un Salvador, porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Aquí, bueno, lo voy a dejar un poquito más para adelante. Continúo. Un Salvador. Después, que es Cristo, dice. Y Cristo significa el ungido de Dios. A través de los evangelios nosotros nos damos cuenta como por lo menos en dos ocasiones de manera muy clara, el Señor, el Padre desde los cielos, manifiesta su beneplácito para con su Hijo. Dos momentos en que desde el cielo el Padre expresa abiertamente, de voz audible, porque la gente que estaba ahí lo escuchó, y dice, este es mi Hijo amado, mi ungido. Este es mi Hijo amado.
Momentos tan gloriosos donde se expresa nuestro glorioso Dios Trino, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hace poquito ponía ahí una nota instructiva en mis redes sociales, donde Dios, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero el Hijo no es el Padre, el Espíritu Santo no es el Hijo, el Espíritu Santo no es el Padre, pero el Espíritu Santo es Dios, el Padre es Dios, Jesús es Dios, y estamos hablando de un solo Dios, no hay tres dioses. Este es el glorioso misterio de nuestro Señor. Un solo Dios manifestado en tres personas. Y vemos, por ejemplo, en el momento del bautizo, ¿no? Está el Hijo entrando a las aguas del Jordán. Desde el Padre, desde el cielo habla el Padre diciendo: este es mi Hijo amado, en cual tengo mi complacencia. Y después desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y posa en la persona de Jesús. Bien, es Cristo, y después dice el Señor, el dueño de todo lo que existe en la tierra, Señor de todo, Señor de todo, de tal manera que nuestro Salvador no puede ser solamente nuestro Salvador, sino que también debe ser nuestro Señor, nuestro Salvador, a quien debemos honrar, a quien debemos agradecer, a quien debemos adorar, pero nuestro Señor, a quien debemos obedecer y honrar. También es nuestro Señor. Y entonces pone el ángel todo el énfasis en la obra redentora de Jesús. Este Salvador es aquí presentado como el Cristo Mesías o el ungido, quien será el compasivo sumo sacerdote, el Cordero que quita el pecado del mundo y el Rey eterno. Verso 13. Y repentinamente, después de anunciar que el Salvador, que es Cristo el Señor, repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ya de sí el momento era glorioso, hermanos. O sea, para ser un momento glorioso ya no se necesitaba nada más, porque la gloria del Señor ya estaba ahí. ¿Estamos de acuerdo? La gloria del Señor lo rodeó. Ya no necesitábamos más. Pero por si fuera esto, si acaso esto fuera poco, apareció todavía una multitud de huestes celestiales. Estamos hablando del anuncio del nacimiento del Cristo, del nacimiento del Salvador. El Padre, los ángeles seguramente, y el mismo Cristo naciendo, sabía que era lo que le deparaba 33 años después. Pero para ese momento, esos pastores estaban escuchando que nacería el Mesías, estaba siendo anunciado el nacimiento del Mesías. Y recuerde que muchos estaban esperando, ya cansados del látigo de Roma, estaban esperando un libertador físico, ¿no? Muchos judíos estaban esperando un libertador físico. Y bajo el yugo de Roma decían, relacionaban: el Mesías nos va a liberar del yugo de Roma. Cuando en los planes de Dios el Mesías nos iba a liberar del yugo del pecado y de la condenación. De eso nos iba a liberar el Mesías. Entonces, por si fuera poco la gloria de Dios, aparece una multitud, y cuando habla una multitud, imagínate una multitud. O sea, muchos huestes de ángeles que alababan a Dios, y nos dan un ejemplo de lo que nosotros podemos y debemos hacer cuando recordamos el nacimiento del Hijo de Dios. Si te vas a reunir hoy, tienes un buen ejemplo de lo que puedes hacer el día de hoy. Dice, alababan.
a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas. Alababan al Señor, dando gloria por su acto de gracia, acto de amor, acto de misericordia inmerecido. El Hijo de Dios había dejado su trono de gloria, como lo dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Fíjate, este verbo que fue hecho carne era lleno de gracia. Era lleno de gracia, lleno de favores y de bendiciones para aquellos que le aman, para aquellos que le sirven, para aquellos que le rinden su voluntad y le reconocen como su Señor, como su Salvador. Lleno de gracia y de verdad. Esta gloria no estaba siendo dada a ningún hombre, estaba siendo dada a aquel quien es Dios encarnado, al único que puede salvar, al único que puede salvar. Y después anunciaban en la tierra paz. ¿A qué paz crees que se está refiriendo aquí? ¿A paz entre las naciones? ¿A paz entre la nuera y el yerno? O la suegra, perdón. ¿A paz? ¿A qué paz se está refiriendo? Reconciliación con Dios a través de Jesucristo. De eso está hablando. Y en la tierra paz, reconciliación con Dios, porque así el Espíritu dice: reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios. Y para eso fue enviado el Hijo de Dios, aquel lleno de gracia, para reconciliarnos con Dios a través de su sacrificio, a través de su resurrección, pero a través del anunciamiento. Ya vimos que no hay muerte, no puede haber resurrección si primeramente no hubo nacimiento. Para reconciliarnos con Dios, paz en la tierra. Y después dice: buena voluntad para con los hombres. ¿Te suena esta palabrita? Buena voluntad para con los hombres. ¿Te suena? ¿A qué te suena? A gracia. La raíz, la raíz griega de esta palabra tiene que ver con bendiciones, tiene que ver con favores. No es la misma palabra charis, la gracia, en griego no es la misma palabra, son palabras diferentes, pero tienen mucho en común. Tienen mucho en común. Por lo tanto, cuando nosotros leemos aquí buena voluntad para con los hombres, sin problema y sin temor nosotros a alterar el mensaje que estaban dando aquí los ángeles, podemos entender la gracia de Dios para con los hombres. Pero en el contexto en el que estamos en este pasaje, cuando los ángeles anuncian la buena voluntad para con los hombres, la gracia de Dios para con los hombres, ¿a quién estaban anunciando? A Cristo, al Hijo de Dios. La mayor muestra de gracia de Dios es su Hijo enviado a esta tierra para morir por gente indigna, pagar por nuestros pecados. Esa es la mayor muestra de la gracia de Dios, hermanos. La mayor muestra de la gracia de Dios. Por eso envió a su Hijo, para que fuésemos salvos por Él, porque todos estábamos enemistados con Dios. Todos estábamos enemistados con Dios. Hace ratito que el hermano daba la bienvenida, él decía: es bueno acordarnos de dónde nos sacó el Señor. Es bueno acordarnos de dónde nos sacó el Señor. Porque muchos de nosotros, el Señor nos encontró ya en una vida muy extraviada, muy corrompida, muy esclavizada al pecado. Pero, no todos los que escuchan el Evangelio, por lo menos aquí, no todos, ya tenían una vida muy perdida. ¿A quiénes me refiero? A nuestros jóvenes.
Y a lo mejor podría hablar uno de nuestros jóvenes, dicen, bueno, sí, pues veo al hermano César y seguramente el Señor lo encontró en un lugar, no, pues, porque deben de saber que yo no nací con una Biblia bajo el brazo. Jóvenes, deben saber ustedes que yo no nací con una Biblia bajo el brazo. Yo no nací siendo pastor. Yo no nací siendo cristiano. Yo me corrompí. Y yo busqué mis propias maldades y mis propios caminos que surgieron de mi corazón. De mi propio corazón salieron mis malos caminos. Yo busqué mis propias perversiones. Y sí, anduvimos en caminos muy malos por muchos años. Pero puede haber jóvenes, y de hecho hay jóvenes, que pueden escuchar esto. Acuérdate de dónde sacó el Señor. Y los jóvenes así como que, pues, ¿de dónde me sacó? Yo nunca me he emborrachado, mucho menos me he drogado. Es más, ni novia he tenido. ¿De dónde me sacó el Señor? Bueno, esta parte me da el espacio para decirte una cosa. Nosotros no somos pecadores porque hemos cometido pecados. Nosotros cometemos pecados porque somos pecadores. Nuestra naturaleza es mala. Y aunque tú, joven, querida jovencita, aunque no te has extraviado en caminos muy malos y muy perversos, aunque nunca has llegado drogado, emborrachado a tu casa, tú eres enemigo de Dios por tu propia naturaleza. Y si tú esa naturaleza no le entregas a Cristo, esa naturaleza te va a llevar a muchos caminos como nos llevó a nosotros. Pero tú no eres malo si cometes cosas malas. No por eso eres malo. El ser humano es malo porque por naturaleza es un aborrecedor de Dios. ¿Sí me están comprendiendo esto? Tu naturaleza es mala. Por ejemplo, Efesios capítulo 2 te dice que tú eres hijo por naturaleza de ira. Tú eres hijo por naturaleza de desobediencia. Tú naturalmente eres un desobediente a Dios. Aunque ahorita no te hayas emborrachado, aunque ahorita no hayas hecho cosas malas, si tú no entregas tu vida a Dios, las vas a hacer. En algún momento las vas a hacer. Porque eso es lo que hace tu naturaleza. Porque eso es lo que hace tu corazón perverso sin Dios. Eso es lo que hace. Eso es lo que sabe hacer. No sabe hacer otra cosa. Tu corazón sin Cristo no sabe hacer lo bueno. Tu corazón sin Cristo no sabe hacer cosas para la gloria de Dios. Aún las cosas buenas que hace, tu corazón sin Cristo lo hace para su propia gloria. Y eso es pecado. Eso es pecado. Tú necesitas entregarte a Cristo, para que Cristo a través del Espíritu Santo renueve tu naturaleza, te transforme esa naturaleza mala que tú eres. Que tú eres. Dios no condena al borracho por ser borracho. Dios condena al borracho porque primeramente fue un aborrecedor de Dios. Dios no condena al mentiroso por ser mentiroso. Dios condena al mentiroso primeramente por su corazón malo delante de Dios. Dios no condena al adúltero por ser adúltero. Dios condena al adúltero porque aborrece las leyes de Dios, sus mandamientos, porque rechaza voluntariamente al único que lo puede perdonar y salvar y transformar. El pecador peca porque es pecador. El pecador hace cosas malas porque es malo por naturaleza. Entonces, cuando nosotros decimos, acuérdate de dónde te sacó el Señor. Si tú, joven, no has llevado una vida disoluta, licenciosa, mala, perversa, de lo que te debes de acordar es de esto que te estoy diciendo. Si tú no has entregado tu vida a Cristo, tu corazón es malo por naturaleza. Y de esto tienes que arrepentirte. Y si ahorita tu corazón malo no te ha llevado a ser esclavo de grandes pecados escandalosos, es porque la gracia común de Dios te sigue deteniendo, y no has llegado a hacer las maldades de las cuales eres potencialmente
hacedor de ellas. ¿Sí me explico? Cuando Dios envió a su Hijo a morir por los pecadores y a salvarnos, no murió para salvarnos del alcohol, de la mentira. Murió para salvarnos de nuestro propio corazón perverso que nos lleva a emborracharnos, que nos lleva a mentir, que nos lleva a hacer muchas cosas malas. No vino para cortarle las hojitas al árbol malo, vino a cortar al árbol de raíz, porque precisamente eso se refería Juan el Bautista cuando dijo: ya el hacha está puesta en la raíz. ¿Sabes quién le iba a cortar? Cristo. Cristo era el único que iba a poder cortar el árbol malo de raíz, porque el árbol no es lo malo, sino la raíz. Y por eso Juan el Bautista dijo: el hacha está puesta en la raíz. Y el único que puede cortar nuestra mala naturaleza de raíz es Cristo el Señor. Es Cristo. Por eso es que muchos alcohólicos anónimos, después de 3 años de ser alcohólico anónimo, vuelven a ser populares. Vuelven al alcohol, o vuelven a la mentira, o vuelven al resentimiento, porque son esclavos, porque la raíz ahí está. El único que puede hacernos libres es aquel a quien anunciaron estos ángeles. Y por eso alababan al Señor, porque era algo muy glorioso, algo muy grande. Nadie podía hacernos libres. Nadie podía darnos esa libertad. Nadie podía transformar el corazón malo del hombre. Nadie. Nadie. Y por eso la gloria que se manifestó. Por eso las nuevas de gran gozo. Un Salvador que te puede transformar de raíz, de naturaleza. De naturaleza. Dios había enviado al Salvador para que supliera aquella necesidad, la más grande del hombre, que es la esclavitud del pecado que nos separa de Dios. Insisto, cuando hablo de la esclavitud del pecado, no estoy hablando de un pecado específico, estoy hablando de tu naturaleza mala, de tu corazón malo, de tu corazón de pecador, de tu naturaleza de pecador. Jesucristo vino a reconciliar con Dios todas las cosas, a quitar la enemistad contra Dios a causa del pecado. Y la buena voluntad de Dios se hace manifiesta al Jesucristo ser encarnado para la redención de la humanidad perdida. Jesús es la mayor muestra de la gracia de Dios. Jesucristo hecho carne y propiciación por nuestros pecados. La mayor muestra de la gracia de Dios no es tu salud, no es que te va bien en el que trabajo, no es ni siquiera que seas salvo. La mayor muestra de la gracia de Dios es que envió a su Hijo único a hacerse carne, a nacer en esta tierra y a tomar nuestro lugar en una cruz. Esa es la mayor muestra de la gracia de Dios. ¿Qué crees tú que entonces, qué es lo que debemos hacer con Cristo? La mayor muestra de la gracia de Dios. Le hablo a la iglesia, le hablo a los cristianos, a los hermanos. ¿Qué vas a hacer con Cristo, el Salvador, el Señor? Y aquella persona que no ha encontrado paz verdadera, ¿qué vas a hacer con aquel que nació y fue anunciado de esta manera? Esa obra a la que fue enviado, ya la hizo. Ya la hizo, ya está hecha. Ya murió, ya pagó. Pero al día de hoy sigue esperando a muchos de ustedes que se rindan, que le entreguen su vida, su corazón, que crean en Él y se arrepientan.
de su naturaleza mala. Él dejó su trono, nació en un pesebre para vivir una vida perfecta, para ir a la cruz, para pagar por nuestros pecados. Él resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Y volverá por los suyos. Y volverá por los que Él ha limpiado con su sangre. Por los que creyeron en su nacimiento, en su vida, en su muerte, en su resurrección y en su ministerio actual. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Vamos a despedir nuestra reunión. Cuando ese niño nació, la Escritura nos enseña que llegaron pastores, llegaron personas, de cerca y de lejos, para adorarlo. No solamente aquellos que escucharon y vieron a los ángeles decir las noticias, las buenas de gran gozo, aún los que se enteraron de lejos y de oídas, creyeron y lo adoraron. Hermano, hermana, ese niño anunciado de esta manera gloriosa, anunciado de esta manera gloriosa, aunque los hombres en aquel momento no le dieron el valor, porque el primer versículo que leímos, el verso 7, dijo: no hubo para ellos lugar en el mesón. La gente no lo reconoció. Si hubieran sabido que es el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, seguramente la cúpula religiosa hubiera hecho ahí banquete y gran pompa. Pero no lo reconocieron porque no estaban en el Espíritu. Y no hubo para ellos lugar en el mesón. Hoy tú y yo sabemos quién es ese niño que nació, que vivió, que no rehusó cumplir el propósito por el cual fue enviado y subió a esa cruz a pagar tu deuda y la mía, para darnos una vida diferente, una vida nueva, una naturaleza nueva, libres de nuestra naturaleza mala y esclavizante. Porque has de saber que en este mundo o eres esclavo de Cristo o eres esclavo de tus pecados. No hay más. No hay más. Y hubo gente que le dio gloria. Ahí está ese hombre llamado Simeón y le dijo: gracias te doy, Señor, porque has permitido que mis ojos vean la salvación, teniendo al niño en sus brazos. Hermanos, ese niño vino a buscarnos a nosotros. Ese niño que nació en el pesebre se encarnó para venirte a buscar a ti y venirme a buscar a mí. Esa buena nueva que anunciaba el ángel era una buena nueva para ti, que has sido perdonado por la sangre de Cristo. Por supuesto que ha sido una buena nueva para ti, una buena noticia para ti. Perdonados por la sangre de Jesús. ¿Qué es lo menos que podemos hacer? Adorarle. ¿Qué es lo menos que podemos darle? Adoración.
Pregúntenos qué podemos ofrecerle. Nuestro corazón, hermanos, nuestra consagración y entrega. Un sabio le dio oro, otro sabio le dio mirra, otro le dio incienso. ¿Te has preguntado qué quiere de ti? Solo que le ames y le sirvas de corazón. No te pide nada más. Que le ames, que le honres y le sirvas de corazón. Adoremos a nuestro Salvador, que es Cristo el Señor. Sentado en su trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz. Sentado en su trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz. Poderoso, en majestad y reino poderoso. Potestad e imperio poderoso, poderoso, en majestad y reino poderoso, poderoso, en potestad e imperio poderoso. Gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer. Y arrojan coronas delante de Él. En majestad y reino poderoso, poderoso, en potestad e imperio poderoso. Un gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer. Y arrojan coronas delante de Él. Poderoso, en majestad y reino poderoso, poderoso, en potestad e imperio poderoso, poderoso, en majestad y reino
majestad e imperio poderoso. Poderoso, en majestad y reino poderoso. Poderoso, en potestad e imperio poderoso. Poderoso, en majestad y reino poderoso. Poderoso, en potestad e imperio poderoso. Majestuoso Señor, glorioso Hijo de Dios, te despojaste de tu gloria, Señor. Como escrito está, te humillaste hasta lo sumo y te hiciste hombre. Y no solamente te humillaste dejando tu gloria y venir a esta tierra a nacer en un pesebre, en un establo. Te humillaste a ser menospreciado desde el día en tu nacimiento. Los hombres ciegos intentaron matarte siendo tu niño. Te humillaste porque no tenías tú ninguna necesidad de pasar por ello. Pero nos viste perdidos y alejados de ti, Señor. Nos viste como ovejas descarriadas sin pastor, Señor. Nos viste esclavos y sin esperanza. Nos viste y no guardaste silencio y no te quedaste sin hacer nada. Desde los cielos esperabas el momento de venir a esta tierra en forma de bebé, naciendo de una mujer y padecer todo lo que padeciste. Cuando te diste a conocer a los hombres, te despreciaron, te persiguieron, intentaron apedrearte, despeñarte, te echaron de lugares, dudaron de ti, te humillaste, Señor, te humillaste. Aquel que es el primogénito de la creación, aquel que es la misma esencia de Dios, te humillaste para venir a buscar ovejas que estaban perdidas, Señor, extraviadas, apresadas de su propia concupiscencia y corazón, Señor. Te apiadaste de nosotros. Y ahí se manifestaba lo que aquellos ángeles gritaban: buena voluntad para con los hombres. El Dios de toda gracia, el Dios de toda gracia manifestando su gracia y buena voluntad para con nosotros, para llevarnos a paz contigo, Señor. ¿Qué daremos? ¿Qué diremos?
nada con que podamos pagar, Señor, y aún así tú no pides que paguemos. Tú pides que nos entreguemos. Gracias por Cristo, Padre. Gracias por Cristo, Señor. Gracias por el Salvador que tú nos diste, porque necesitábamos un gran Salvador para una vida tan perdida. Necesitábamos un gran Salvador. Y tú no escatimaste, diste al más grande, diste al mejor, diste a tu Hijo. Gloria a Cristo. Gloria al Padre. Gloria a Dios en las alturas y gloria a Dios en esta tierra. Gloria sea tu nombre, Señor. Gloria sea tu nombre.